Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el nombre del Señor en esta ocasión. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Somos los testigos de la misericordia de Dios, de la fidelidad de nuestro Rey. Y Dios nos llamó para ir a las naciones a proclamar la gloria de su grandeza. Y lo hacemos en esta ocasión, aún para saludarte. Te decimos que Dios es grande, que es bueno, que es justo, que es guardador de verdades. Ahí está nuestra honra, en darle honra al que nos llamó. Así que en ese nombre te bendecimos, te saludamos y oramos a la vez para que a través de la palabra Dios toque tu corazón, te edifique, te eleve, te inspire. En fin, haga lo que Él quiera hacer. Él se complace en tener misericordia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que a continuación juntos con esta congregación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, Dios es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, los versos 13 y 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la sana palabra. Gloria al Señor. Dios nos está ministrando lo que es la buena administración de la palabra del Señor. Dios nos ha encomendado la palabra, nos ha puesto bajo nuestra mayordomía la palabra del Señor. Hemos estudiado y vamos a hacerlo en forma de repaso que la palabra de Dios es el instrumento de Dios como Rey soberano para ejecutar su voluntad en el mundo visible y en el mundo invisible. La Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios dice que Dios dijo, fue hecho, mandó y existió. También dice que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. También dice que la palabra, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Aunque está hablando ahí de Jesús, usted puede aplicarlo a Jesús y también a la palabra, porque es la misma cosa. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Viene que dice, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es Dios? ¿Saben ustedes por qué la palabra es Dios? Porque tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Hay un refrán que dice que el hombre se conoce por su palabra, Dios se conoce por su palabra. Porque tal es la palabra, tal es Dios. La palabra de Dios es una expresión del pensamiento de Dios, de cómo piensa Dios y cómo es Dios. La única diferencia es que en nosotros hay un divorcio entre nuestros hechos y nuestras palabras. No siempre coinciden, pero en el caso de Dios
siempre coinciden, porque Dios es fiel. Dios no cambia, y no cambia porque es perfecto, y no cambia porque no tiene que cambiar, pero Él es íntegro y Él es fiel a los dichos de su boca. Por eso cuando Él habla y hace una promesa, sécase la hierba y cáese la flor, pero su palabra permanece para siempre. Él le dijo a Israel: mientras permanezca el sol y la luna y las estrellas y las leyes naturales, va a permanecer mi palabra y mi pacto contigo. Puede ser que el mundo cambie, pase lo que pase y venga lo que venga, se cumplirá la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque la palabra es Dios. La palabra es Dios, la palabra es Jesús. Jesús es el verbo de Dios, es el logos, la palabra de Dios. Él estuvo en el principio con Dios, dice la revelación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y el Padre nos lo dio como cabeza, o sea, Jesús, que es la palabra. Cuando Dios entregó a Jesús, entregó también su palabra con Jesús. Aunque Dios está dando la palabra al hombre desde el principio. Él habló a Adán, Él habló a Eva, Él habló a Abel, a Set, a las 10 primeras generaciones hasta Noé, habló a las otras 10 hasta Abraham, y así sigue hablando a través de los profetas, ha hablado de muchas maneras, y hoy nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así como hace un rey que para poder gobernar usa los decretos. Un rey piensa, decide hacer algo, llama a sus escribanos y les ordena: escriban este decreto, este edicto, y envíenlo por todo mi reino. Y su voluntad se ejecutaba. Lo mismo es Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Él ordena con la palabra y todo se hace. Ordena a la materia inerte, o ordena a la nada y todo se hace. Pero dice que sus ángeles son mensajeros. La palabra ángeles significa mensajeros. Pero no solamente los ángeles son mensajeros. En la oración yo hablé de que cuando Dios quiere llamar a las aves, dice: congréguense las aves. Y las aves obedecen. De todos los contornos de la tierra vienen a obedecer la palabra del Señor. Si Dios llamara a todos los peces del mar, todos los peces del mar obedecen a Dios. Él habla a los vientos y los vientos obedecen, porque Él es el Señor de toda la creación. Amén. Dale aplauso al Señor. Pero Dios quiere que veamos y entendamos la figura de que Él es un rey, monarca soberano, y que a través del instrumento de su autoridad, expresado por su palabra, Él realiza los deseos de su corazón, los edictos de su autoridad. Pero a la vez, miren, por la palabra, voy a hacer un resumen: fue creado el universo, lo visible y lo invisible. Por la palabra, Dios nutre o sustenta el universo, le sigue dando mantenimiento para que siga todo funcionando. Alimenta a las aves, cuida de su creación. Dios mandó a Jesucristo para redimirnos. Cristo vino, se hizo carne, nos dejó la palabra, nos reveló a Dios, nos expresó y nos dejó la voluntad de Dios en el Evangelio. Luego envió el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio. El Espíritu Santo dice que fuimos nacidos no de simiente o semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La esperma de la palabra, la espora de la palabra, la simiente de la palabra vino a nosotros. Amén. El hombre nuevo no es más, en último análisis, que la palabra de Dios vuelta a espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu.
Amén. Es tremenda definición. Una revelación poderosísima. Porque Dios es vida, la palabra es vida. Porque Dios es espíritu, la palabra es espíritu. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor, porque Dios es espíritu. Cuando Dios quiso hacernos nacer a su vida, entonces nos dio un espíritu nuevo, nos dio su espíritu y nos compartió un espíritu nuevo para que nosotros pensemos como Él, sintamos como Él y obremos como Él. Amén. Por eso somos participantes de la naturaleza divina por la palabra. Hemos nacido por la palabra en el hombre nuevo. Pero la palabra es el instrumento que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. La palabra es el instrumento. Los dones espirituales es por la palabra. Casi la mayoría de los dones espirituales, ese poder, esa capacidad ungida que Dios impartió en los dones, cualquiera sean los ministerios. El apóstol enseña, el maestro enseña, el pastor enseña, el evangelista enseña. Todos los dones. Usted tiene un don de fe, usted tiene que abrir la boca de Dios. ¿Y qué es lo que usted confiesa cuando usted cree? La palabra. La palabra. Amén. Usted va a orar por un enfermo, tiene la unción porque usted proclama: Cristo te sanó porque llevó en el madero tus enfermedades. Dios prometió sanarte. La palabra. No hay un don que no sea por la palabra. La palabra. Muy importante la palabra. Si creemos a la palabra de Dios y administramos la palabra de Dios con el espíritu correcto. Aquí habla, y es lo que estamos estudiando, de la sana palabra. Y la palabra sana aquí es la palabra higiene, la palabra higiénica. Hemos estudiado que donde hay higiene hay salud. ¿Qué yo dije? Donde no hay higiene no hay salud. Porque donde no hay higiene es un lugar propicio para la multiplicación de los virus y bacterias que son causantes de las enfermedades. Entonces, ese término es muy importante ahí, higiene, porque higiene es medicina preventiva. ¿Qué es higiene? Medicina preventiva. Las personas que son higiénicas, sin ser maniáticas, porque hay gente que son higiénicas pero bien maniáticas, pero sin llegar a ese extremo, es bueno, es saludable ser higiénico, porque la higiene conduce a la salud. Es la primera prevención para ser libres de las enfermedades, es la higiene. Lo mismo en la palabra. La palabra de Dios no solamente es curativa, es preventiva. Amén. Diga, la palabra no solamente es curativa, es preventiva. Y como es mejor prevenir que curar, dice el refrán castellano. Es mejor prevenir que curar. Pues eso es lo que hace Dios aquí. Y cada vez que ministran los siervos de Dios, ya sea en el púlpito, aquí, en la plataforma, ya sea en una enseñanza, en un discipulado, en una administración de liberación, siempre usando la palabra, a la profecía, etcétera, etcétera. Todo, mis hermanos, al final de cuentas, es prevención. Dios ahora por la palabra nos está hablando de la buena administración de la sana palabra para evitar tropiezos, para evitar problemas, para que sea efectiva la palabra, para que Dios sea glorificado a través de la palabra. Y como la palabra es santa, tiene que ser usada con santidad. Como la palabra es justa, tiene que ser usada con justicia. Como la palabra es eficaz, tiene que ser usada con eficacia. Como la palabra es poderosa, tiene que ser usada con poder. Como la palabra es sincera, tiene que ser usada con sinceridad. Como la palabra es íntegra, tiene que ser usada con integridad. Como la palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que nos hace santos es la palabra. Estamos en el tiempo de la santificación. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por la fe en su sangre somos justificados. Eso significa que somos libres de la condenación. Ya pasamos el juicio de Dios. Nadie nos puede acusar. Estamos aceptos en el amado. Somos reconciliados con Dios. Tenemos seguridad de perdón y de vida eterna. Iremos al cielo seguramente porque Dios no cambia.
Él comenzó la obra y la va a terminar. Pero Él nos está santificando por el Espíritu Santo. ¿Qué significa santificación? Que nos está librando del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es parte del plan de Dios. ¿Cuál es el instrumento? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el instrumento del Espíritu? La palabra, para santificarnos. En este momento usted se está exponiendo al poder de la palabra, a la eficacia de la palabra. Y si usted tiene el corazón dispuesto y Dios ha abierto su oído, que significa obedecer, y usted escucha la palabra con temor y no viene aquí simplemente a recrearse, a decir, escuché un lindo mensaje, me gusta estar ahí en el amanecer de la esperanza porque hay buena palabra, y yo estoy aquí como una oveja que me estoy engordando. Si supieran cómo estoy bien gordito, estoy lleno de grosura está llena mi alma por la palabra. Amén, gloria a Dios. Pero Dios quiere que esa palabra ejerza un efecto en ti, porque dice que Dios envía la palabra y siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Siempre, la palabra nunca debe venir vacía. Amén. Pero fíjense, Dios manda la palabra al sol y la palabra no viene vacía. Dijo, sean las grandes lumbreras y brilla el sol. Brilla la luna. Produzca la tierra hierba verde y la vegetación vino. Produzca el mar seres vivientes. Y fue así. Dios habla a los vientos y obedecen. Habla todo y obedece. Pero le habla al hombre y el hombre no obedece. La palabra va y viene vacía, como el asunto. Y eso es lo que Dios quiere, que no venga vacía. Que si manda la palabra es porque te quiere favorecer, porque te quiere hacer participante de la naturaleza divina. Dios te quiere edificar. Abre tu corazón, ensánchalo. Amén. Que tu corazón sea un buen terreno. Acuérdense de la parábola del sembrador. La palabra es poderosa. Germinó en los 4 terrenos, pero solamente dio fruto en uno. Y dice Lucas explicando que ese terreno es el corazón bueno y recto. ¿Qué? Bueno y recto, que oye la palabra, la recibe con gozo, la entiende y da fruto al 100 por 1. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra es la semilla. La semilla siempre que se siembra germina, pero solamente da fruto en los corazones buenos y rectos que temen a la palabra, que aman la palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer. A través de la misma palabra, darte un corazón nuevo, darte un espíritu recto, producir en ti un ambiente espiritual en tu interior para que la palabra sea efectiva. Pero lo de Dios, escuchen esto, lo de Dios solamente es efectivo y funciona cuando se hace de acuerdo a Dios. ¿Qué yo dije? Lo de Dios solo es efectivo y funciona cuando se hace estrictamente de acuerdo a lo que es Dios. En otras palabras, lo de Dios no se puede mezclar, se daña. Eso es lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Ustedes corrían bien, ¿quién los perturbó? Hay algunos que dice, hay algunos que lo están perturbando. Y dice, el original dice, pervertir el evangelio es cambiar su naturaleza. La palabra pervertir ahí es cambiar la naturaleza. En otras palabras, los judaizantes en las iglesias de Galacia estaban pervirtiendo el evangelio, estaban cambiando la naturaleza del evangelio. Pero escuchen, ¿qué significa eso? Que 99% de palabra de Dios o evangelio y una pizca de humanismo, de filosofía, ya sea o de religión, ya no es evangelio. El evangelio o es puro evangelio o no es evangelio. Así lo enseña la palabra. La palabra de Dios es pura. Y cuando usted le introduce un elemento extraño, hace lo mismo que hace el cuerpo cuando entra al sistema un elemento extraño, que el sistema inmunológico se pone en defensa y rechaza eso. Y eso es lo que Dios quiere, que
en su espíritu usted rechace toda palabra que venga contaminada, toda palabra que no sea saludable, que no sea higiénica, que venga mezclada, que venga con la podredumbre de la naturaleza humana pervertida desde la cabeza hasta los pies. Y ese es el propósito de este mensaje, porque hay dos responsabilidades hemos expuesto. La responsabilidad de que presenta la palabra, de que expone la palabra. Tiene que ser un vaso que sea limpio, porque de una fuente contaminada no puede salir lo limpio. Dios tiene que limpiarnos primero a nosotros. Por eso el que no es llamado primeramente a la santidad jamás puede ser llamado por Dios al ministerio, dijo el príncipe de los predicadores ingleses, Carlos Spurgeon. Es una gran verdad. Dios nos llama primeramente a la santidad. Jesús dijo: venid a mí. Y después que estuvieron con él, dijo: ahora vayan, id, ven, id, venid, ven, id. Los llamó para estar con él y luego para enviarlos a predicar. Estuvieron conmigo, ahora vayan. De acuerdo a lo que recibieron en mí, ahora vayan a impartir eso. Dios nos llama primero a la santificación. La relación de una recepcionista con el mensaje es mecánico. Una recepcionista puede ser una prostituta después que sale de la oficina y tener 20,000 hombres. Pero al empleador no le importa que sea una prostituta, con tal de que dé bien los mensajes, que sea una buena secretaria y comunique bien los mensajes. No hay una relación entre su vida personal y su trabajo. Son dos cosas distintas. En la oficina a las 8 horas un buen trabajo, no importa cómo hable, puede ser una malcriada, puede ser una prostituta afuera, pero comunica bien los mensajes en la oficina. Recibe un mensaje y se lo da bien al jefe. Pero no pasa así con los predicadores. Yo no puedo venir acá a darle un mensaje a ustedes y yo no como los fariseos que ni lo tocan. No. La palabra tiene que transformarme a mí. Yo tengo que ser comprometido con la palabra. Entonces soy idóneo para comunicársela a otros. Amén. 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 Y eso es lo que vamos a ver ahora en Tito. Vamos a Tito, que es el libro que sigue después de la segunda epístola a Timoteo. Tito capítulo 1. Comencemos con el 5 para que entendamos. 1:5, Tito 1:5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que está deficiente. Creta es una isla que está en el Pacífico, en el Mediterráneo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escuchen ahora: el que fuere irreprensible. Escuchen ahora las cualidades del que va a llevar la palabra. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo es el anciano, el predicador, el ministro. Aplíquese a todo en general. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, control de sí mismo. No lo gobierna el café, no lo gobierna el alcohol, no lo gobierna ninguna droga, porque se ríen. ¿O no el café es una droga también? Claro que sí. Una droga social, pero eso no lo estoy diciendo porque yo no tomo café, lo estoy diciendo porque es verdad. Tómeselo porque no lo gobierna el café. ¿Ok? Sigan conmigo, no se distraigan en eso. Usted es esclavo de cualquier cosa, no solamente de café. Cualquier cosa que lo gobierne, usted es esclavo de aquel, no importa quién sea. Puede ser la suegra, puede ser la cocina, puede ser cualquier cosa. ¿De por qué se ríen? Si usted obedece a la suegra, usted es esclavo de la suegra también. Seguimos. Dice el 8: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel.
tal como ha sido enseñada. Miren el compromiso del que lleva la palabra. Y ahí no está toda la lista, pero un ejemplo para nosotros, que la palabra tiene que transformarme a mí, para yo venir y tener poder en la palabra para transformar vidas. Tiene que ser así. Si yo soy un fariseo que pongo carga sobre los demás y yo no las toco, yo soy un hipócrita según Jesús. La palabra no es efectiva en mí. Ahora ustedes pueden ver por qué los fariseos ministraban y no tenían autoridad. Y se dice de Jesús que él tenía autoridad porque no era como los escribas y fariseos, porque la palabra de Dios era verdad en su boca, porque estaba comprometido con la palabra. Posiblemente la próxima vez que predique voy a predicar el ejemplo de Jesús en cuanto a esto, de las dos cosas, tanto del oír como del hablar la palabra. Continuemos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, oigan bien, si él es fiel como retenedor, retener la palabra, la copia calcada, como hemos enseñado, la forma de la palabra sana, que es la copia calcada, si se mantiene en el original del evangelio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ahí viene el resultado, para que también pueda, si no lo vive, no puede, pero si lo vive, puede. Un hombre que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. El poder no está en lo que digo, sino en lo que hago. Amén. Cuando lo que digo yo lo hago, entonces tiene poder lo que digo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana, higiénica enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense ustedes, puede aún convencer a los que contradicen. Si él mantiene la higiene, no va a contaminar. Pero si hay virus, bacterias, podredumbre, insectos, productores de enfermedades. Pero Dios en estos mensajes nos está llevando a un nivel más elevado, porque nos está diciendo que no solamente la corrección de la palabra debe ser el testimonio de un ministro, sino aún la palabra tiene que penetrar en lo oculto de su corazón, en sus motivaciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice la Biblia en Hebreos 4, que separa el alma del espíritu. Eso es muy poderoso. Me ministra mucho esa expresión, porque si hay algo que nos confunde, a veces creemos que somos espirituales, somos bien almáticos. Porque en Adán somos un alma viviente, en Jesús somos un espíritu vivificante. El espíritu nuevo es la parte que Dios nos dio, donde mora el Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el espíritu. Lo adánico es nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros afectos, todo lo que es de este mundo adánico, de esta dimensión. ¿Cuántas veces creemos que somos espirituales? Y no somos espirituales, somos almáticos. A veces podemos que nuestra alma está adorando, pero nuestro espíritu no está adorando. Su alma de usted puede estar cargada de emociones, y usted da saltos y brincos. Y es lo mismo que le pasa cuando usted le corta el rabo a un lagarto, que el lagarto que sigue saltando el rabito. Es el efecto de la palabra, el efecto de las emociones. La palabra es tan poderosa que entra y separa. Y yo le pido a Dios que haga eso, la palabra en mí, que me separe lo emocional de lo espiritual. Yo quiero ser espiritual. Quiero que mis emociones y mi alma estén sujetas al espíritu, pero que no estén confundidas con el espíritu. ¿Entendió? Entonces, cuando predicamos, hemos ilustrado que si yo estoy lleno de raíz de amargura, yo voy a proyectar amargura. Hermanos, ¿cómo nos estudian los psicólogos a nosotros? Por nuestra conducta.
hay una conducta que es consciente, hay una conducta que es inconsciente. Yo les hice la diferencia entre lo que es temperamento y lo que es carácter. Temperamento son nuestros impulsos, las cosas que hemos heredado, adquirido con los años. Esas cosas que son tan fuertes en nosotros que a veces no las podemos controlar. Pero carácter es el temperamento educado, es lo que yo soy en realidad. Significa, si he vencido el temperamento y he tenido dominio por el Espíritu Santo sobre él, ese es mi carácter, lo que soy en realidad. A veces puedo tener un temperamento iracundo, por ejemplo, pero controlado por el Espíritu no se ve la ira en mí. Un ejemplo. Y usted dice, wow, qué controlado. Pero por dentro usted está temblando así, que quiere romperle la cabeza a la gente, pero controlado por el Espíritu. Dios no espera que la rabia se te vaya, espera que el Espíritu controle la rabia. ¿Me entiende? Si usted es dado a la depresión, a deprimirse con facilidad, eso es emocional. O sea, este es muy sentimental. No le pueden tocar ni siquiera con un pétalo y una rosa, porque, ay, mira lo que me hizo, no le hablo más, y toma sus actitudes. Eso es emocional. Son vacíos de la niñez, traumas que traemos. Hermano, los traumas no nos pueden. Si queremos ser fieles ministros de la palabra, tenemos que despojarnos del alma y entrar en el Espíritu. Amén. Amén. ¿De dónde nacen los celos? Dice la palabra. Y la envidia. De nuestros malos deseos. Estamos dañados, hermanos. Desde que nacemos estamos dañados. Tenemos una tendencia. El ambiente, nuestros padres contribuyeron a dañarnos más por la ignorancia, porque ellos también fueron dañados. Los que son dañados siguen dañando. Si Dios nos sana, seguimos sanando. Hay que parar el proceso degenerativo de la naturaleza caída y vamos a usar la palabra con la higiene del poder de Dios para sanarnos, hermano. La palabra sana. Él no quiere que lo cojo salga del camino para sanarnos. Entonces hay que exponerse a la palabra. Un consejo que yo les doy, se lo he dado: no se defienda tanto. No esté culpando a los demás. Hay gente que tiene una tendencia. Todos somos así, por uno más que otros. ¿Qué hizo Adán? Culpar a Eva. Hablé de las defensas psicológicas. Hay gente que siempre está culpando al ambiente, a la esposa, a los hijos, a este y a aquel. No culpe a nadie, cúlpese usted. Aunque los demás lo estén provocando. Yo no digo que lo están provocando, que lo están tentando. Usted no puede decir que es que la mujer me sedujo. Es que me provocó. Yo soy un hombre. ¿Usted cree que eso es una excusa delante de Dios? Yo soy un hombre. Es que me dejaron el maletín ahí lleno de dinero. Pues yo estaba en necesidad. Dios sabe. Entonces, ¿qué es una tentación? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Una vez una hermana hace muchos años que yo estaba corrigiendo y dice, pero en la iglesia hay otros peores que yo. La pregunta mía es: los errores de los demás no te hacen inocente a ti delante de Dios. ¿Qué yo te dije? Óyelo bien, que es una gran verdad. Los errores de los demás no te hacen inocente delante del juicio de Dios. Todo lo contrario, el justificarte con los defectos de los demás te priva del supremo deseo de Dios de corregirte y perfeccionarte en el Espíritu. Entonces suelta las excusas y deja de estar culpando a los que están en tu ambiente y cambia tu actitud, asumir responsabilidad. Yo lo hice. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Yo pequé contra Jehová. Aquel no, que el pueblo, no, que Samuel no llegó a tiempo. Y digo verdad, el pueblo quiso las vaquitas. Es verdad que fue impuntual Samuel en esa ocasión, pero eso no justifica el pecado de Saúl. Que eso es lo que quiero enseñar. Eso no justifica. Nadie se va a corregir si no admite que pecó. El pecado, el mal se va a perpetuar en tu vida y nunca va a haber esperanza para ti si tú no te humillas y reconoces: yo fallé. La culpa no es de nadie. Yo fallé. Punto. Se acabó. No importa que los demás te estén provocando hasta lo último. No se justifica delante de Dios.
Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y si te somete el Espíritu, tú puedes mantener la serenidad como Jesús la mantuvo. A Jesús lo golpearon en la cara. Y fue un siervo que lo golpeó en la cara. A Jesús lo escupieron en la barba. Y para un judío eso era bien humillante. Y los romanos lo hacían a propósito. Le escupían la barba a los judíos, se la lavaban, porque era una humillación. Porque la honra está en la barba para el judío, de acuerdo a la tipología bíblica. Y a Jesús lo escupieron en la barba y lo bofetearon, y fue un siervo. Ni siquiera fue Caifás ni Anás, fue un siervo, un esclavo lo golpeó. ¿Y saben cómo respondió Jesús? Si he hecho mal, dime qué fue lo que hice mal. Y si no hice mal, ¿por qué me pegas? Pero cuando Pablo estaba frente al sumo sacerdote y le dieron un bofetón, se enojó y dijo: pared blanqueada, tú que estás ahí como juez representando la ley y violando la ley, me golpeas. Santo, ¿verdad que nunca decimos nada de Pablo? Eso fue un tremendo error de Pablo. Jesús no hizo así. Y Pablo dice que hagamos como Jesús, la buena defensa delante de Poncio Pilato. Enmudeció como cordero y no abrió su boca. Ahora, ¿cómo lo estaban provocando? Lo humillaron, lo desnudaron, lo traicionaron, lo golpearon. Sin embargo decía: perdónalos que no saben lo que hacen. Tenía control. Y el que tiene control tiene a Dios, porque Dios se controla. Si Dios no se controlara, no existiera un ser humano en la tierra, nos hubiese consumido a todos. Pero Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pídale a Dios. Pídale a Dios la sensibilidad para reconocer la corrección del pecado. Usted no va a ser, miren, este es el mensaje. Escuchen, seguimos, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, acuérdense que Tito era pastor en Creta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Y este es el tema de hoy: ser sanos en la fe, ser higiénicos. La palabra fe, mis hermanos, la connotación de la palabra fe aquí y en cualquier contexto del Nuevo Testamento implica más que el don de Dios de gracia para ser salvados. La fe representa todo lo que es el evangelio. Se le llama la fe del evangelio. La fe que una vez fue dada a los santos. Incluye más que las doctrinas. Incluye todo el consejo de Dios. Todo lo que vivimos, todo lo que creemos, todo lo que practicamos. Sanos en la fe. Escuchen, amados, dice aquí: porque hay aquí aún muchos contumaces. Está hablando, fíjense que después que habla de las cualidades de un buen mensajero de la palabra, ahora contrasta con un grupo de predicadores judíos o judaizantes que estaban trastornando la iglesia de los cretenses con ciertas enseñanzas. Pero Dios no quiere que nos limitemos solamente a corregir el problema doctrinal, porque la iglesia ha sido muy experta en sus años en arremeter contra las herejías y en mantener supuestamente la pureza de la fe, pero dañando a los demás. La teología nos ha dañado. Usted lee la confesión de Habsburgo de los luteranos, que fue lo que le presentaron a la iglesia católica para hacer la reforma en el siglo XVI, y usted lee esa fe y usted dice: wow, qué pureza, qué manera que está redactada.
Y después se fue puliendo más en la reforma, la fe. Y usted ve esas enseñanzas y dice, wow, qué pureza. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Cómo estamos divididos los cristianos? En fragmentos, en partidos. Parecemos cárteles de drogas, defendiendo los territorios, peleando por ovejas. Este denigra a aquel, este habla de aquel, este ensucia a aquel. Y de tal manera que no saben que ensuciando a aquel te está ensuciando a ti mismo, porque es el mismo cuerpo. Y si la gente pierde la fe en la iglesia, lo pierde en ti porque tú también eres pastor. Es que no sabemos contra quién estamos peleando en nuestro afán para defender nuestro territorio, para mi administración. Por eso el reino nos enseña que la iglesia es una sola. Sean bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, si son nacidos de Dios, son cristianos. Y usted tiene que amarlos, respetarlos. Y tiene el mismo deber que tiene con los suyos de la casa, en este caso de la Manzana de la Esperanza, que es consolarnos, edificarnos y exhortarnos cuando sea necesario. Pero haciéndolo con un espíritu correcto. No que dañe, que edifique. Y hay que pedir perdón. Yo pido perdón todas las veces que no me sometí al espíritu y no fui sano en la fe. Porque hay que pedir perdón. Hay que arrepentirse primero para poder ser corregidos. Hay que ver el mal para poder sentir deseo de cambio. Nadie va al médico si no reconoce que está enfermo. Entonces aquí hay un contraste entre los buenos obreros de Dios, que Dios les exige todas esas cosas que ya hemos leído. Y ahora habla de los malos obreros, porque hay aún muchos contumaces. Contumaces significa fanfarrones, rebeldes, obstinados, que se creen que tienen el patrimonio de la verdad. Y como eran judaizantes, que dice que la revelación viene de los judíos, por eso Pablo tuvo que renunciar a lo que para él antes era un factor de jactancia o una causa de jactancia, una motivación de jactancia, para poder ir a los gentiles con la diafanidad del evangelio. Cuando Pablo dice, yo era un orgulloso hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, pero yo sabía que con ese espíritu, hasta Cristo lo quería yo matar con ese espíritu. Quería matar a la iglesia con ese espíritu, y ese espíritu me separó de Dios. Y Dios, que ha venido a Damasco en la revelación, en su misericordia, me cegó los ojos para darme la visión celestial. Me quitó las escamas del judaísmo y del orgullo petulante y arrogante del judaísmo. Y cuando digo judaísmo, no se prejuicie con los judíos. Hay un Israel de Dios. Estoy hablando del espíritu farisaico que Jesús combatió y los apóstoles. ¿Qué fue lo que Jesús dijo de los maestros? Cuelan el mosquito, tragan el camello, se van al fin del mundo a hacer un prosélito y lo hacen 2 veces hijos del diablo. Pablo era fariseo, y Pablo dice, yo tengo que renunciar. Esto es una vanidosa jactancia, porque al final de cuentas no me lleva a nada. En vez de seguir a Dios, lo que hacía era que estaba en contra de Dios, pensando que le estaba rindiendo servicio. ¿Cuántos hay también que están usando mal la palabra, pensando que están haciendo bien, están haciendo mal? Contumaces, obstinados, rebeldes, contradictores. Escuchen. Habladores de vanidades, o sea, de cosas vacías que no conducían a nada, salvo a producir trastornos, controversias, argumentaciones que traían división en la iglesia. Y los engañadores, porque el propósito era engañar, eran engañadores. Mayormente los de la circuncisión eran judíos o judaizantes. Miren cómo los llama: contumaces, habladores de vanidades, engañadores. ¿Creen ustedes que con ese espíritu
se puede predicar la palabra. Estos maestros pensaban, por lo que es el contexto, estaban aplicando lo mismo acerca de las viandas, lo mismo que Jesús corrigió, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, etcétera, etcétera. Y que el apóstol Pablo fue muy específico en sus enseñanzas acerca de esto. Y que Concilio de Jerusalén ya le había enseñado a la iglesia, a los gentiles, que no estaban obligados a esas cosas. Ya eran cosas conocidas, pero ellos pensaban que eso era lo nuevo, eso había que enseñárselo a los gentiles. Y vamos a ponernos en el lugar de ellos. Ellos pensaban que esa era la verdad. Pero miren el espíritu que había en ellos. Totalmente errado. Eran rebeldes, contumaces. No se sometían a nadie. Eran vanidosos y había engaño en ellos. Miren a ver más adelante cómo dice. Muy importante. Versículo 11. A los cuales es preciso, necesario, tapar la boca. ¿Qué hay que hacer? Porque era un bozal. Tápele la boca. Pablo no dice en qué manera hay que taparle la boca, pero hay que taparle la boca. De una u otra manera se tienen que callar. Por lo menos que no hablen en el nombre del Señor, que hablen en su propio nombre. Pero todo aquel que invoque el nombre de Dios debe apartarse de iniquidad. No se debe relacionar el nombre de Dios con nuestros delirios, con nuestras demencias infernales. Dios es santo y Dios es bien cuerdo. Dios es sensato, no insensato. Hay que callar la boca, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Van a ver más adelante. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Qué hacen? Esto es algo que es imposible. Cuando usted entra en el Espíritu, Dios le da una revelación de lo que es la iglesia y lo que es el trabajo de los ministros, que es cuidar la iglesia, cuidar las ovejas, mantener un espíritu de unidad, de amor, de armonía, en el fruto del Espíritu. Y usted ve a los contumaces y rebeldes. Usted ve un espíritu destructor, que mientras se está edificando, ellos están destruyendo. Y rebeldes sin causas. ¿Qué pastor no ha vivido eso? ¿Qué pastor no ha vivido eso? Rebeldes sin causa. Gente que nunca ha tenido un sí ni un no con ellos. Y el empeño de ellos es destruir. Yo he hablado de hermanos, usted no está de acuerdo con nosotros. Pues mire, hermano, hay iglesias muy lindas alrededor, váyase allá. Y cuando usted quiera venir aquí a adorar, venga, somos sus hermanos. Si usted cree que estamos mal, ore por nosotros. Pero no nos destruya, porque Cristo no nos destruye. Pero ellos no, ellos te llaman, tú no debes estar ahí. Gente que inclusive se acerca y te dice, Dios me dice que tú no debes estar aquí. Y te sacan del lugar donde Dios te bautizó y donde Dios te trajo. Y a veces somos tan tontos que no estamos discerniendo con los espíritus. Porque si fue Dios que te trajo aquí, solo Dios te debe sacar. Solo Dios, el que te trajo te lleva. Amén. Pero es en contra de Dios, porque usan el internet para destruir la gente, desanimarlos. Uno se revela. Si usted, pastor, tuvo una confrontación con ellos y los ofendió y hubo un problema personal, bueno, está ofendido con el pastor, pero sin hacerle nada. O sea, no han hecho nada. Lo único que es un espíritu malo que se le metió. Y eso no pasa acá, eso pasa donde quiera. En todas las iglesias pasa eso. Y usted dice, pero ¿cuál es la causa de este? ¿Qué está defendiendo? Su propia causa. Porque te quieren sacar a ti para que tú vayas con ellos, porque andan entrando en un liderazgo y como por su espíritu no pudieron crecer en la viña del Señor, entonces quieren tener seguidores. Por eso cuando se van dicen, no solamente yo, si viera cuántos están descontentos. Claro, tú lo descontentaste. Sí. Ese mismo espíritu de los contumaces rebeldes, hay que conocer ese espíritu. Apártate de los tales, porque te quieren ganar para su causa, no para la causa de Dios. Amén. Amén.
El día que usted no esté de acuerdo conmigo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, tiene que estar de acuerdo con Dios. Usted tiene que venir y decir, pastor, mira, yo no estoy de acuerdo, por eso me debo ir a otra parte. Venga, te voy a echar la bendición, váyase en paz. Ore por mí si cree que estoy mal, pero no me destruye, hermano, porque somos hermanos. Estamos peleando la misma causa, el mismo propósito. ¿Por qué me tiene que estar destruyendo? ¿Por qué tanto odio contra mí si no te he hecho nada, hermano? Pero un espíritu, una lucha de liderazgo, un deseo de que la gente lo siga, y tienen envidia porque nos siguen a nosotros y no a ellos. Estoy hablando en general. Créanme que ahora no está pasando nada acá, por favor. Yo no estoy hablando acá, porque uno habla así, ¿qué estará pasando? No está pasando. Por eso lo estoy diciendo ahora, porque no está pasando nada, para que no vayan a pensar. Pero esto siempre, digo, eso creo yo que no está pasando. ¿Cuántas veces pasaron cosas y yo nunca lo supe? Pero estoy diciendo, no me motiva que esté pasando nada. Lo que estoy tratando es de que usted sea sano en la fe. Usted sepa recibir la palabra, rechazar lo que está incorrecto. Ahí viene un virus, ahí el anticuerpo, este espíritu de bacteria. Fuera espíritu de bacteria. Fuera espíritu de virus. Yo conozco ese espíritu. Hermano, no podemos ser niños toda la vida. Aquí hay un mandato. ¿Cómo se trata a esa gente? Van a ver algo muy importante acá. Porque todo lo que yo he dicho hasta ahora es que la palabra tiene que ser con amor, la palabra tiene que ser con buen espíritu. Pero aquí hay un tipo de gente. Hay un tipo de gente como Herodes, que Jesús dice, dile a esa zorra. Y lo llama por su nombre, al rey de Israel, zorrita. Mató a Juan el Bautista. Está oprimiendo al pueblo de Dios. Y se viste de judío. Es una bestia. Pablo menciona a Demas, a Alejandro, a Fileno, a Fulanito. Y lo llama por sus nombres. Porque hay momentos donde el mal está tan avanzado que requiere operación y quimioterapia. Remedios fuertes para enfermedades fuertes. Atención acá. Seguimos. ¿Están conmigo? Muy bien. Al 11, a los cuales preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuál era la motivación? Ganancia deshonesta. Dinero. Como hoy la raíz de todos los males es el dinero. ¿Cuántas cosas se hacen por dinero? Pero no tiene que ser necesariamente dinero, puede ser por influencia. Que la gente me siga a mí y no te siga a ti. Hay personas que crecen denigrando a los demás. Se menciona algo bueno de un ministro y inmediatamente sacan la espada. Dice, sí, pero lo que tú no sabes es. Y le tiran el cubo, el balde de lodo encima. Para que la gente le quite la mirada, esa admiración que tiene por esa persona, y me la ponga a mí. Porque en último análisis, para que no vea sus virtudes y se ponga los ojos en mí. Pero cuando usted tiene que denigrar a los demás para que la gente lo mire a usted está mal, loco de amarrarlo. De psiquiatría espiritual está usted. Primeramente porque Dios no nos llamó a usar la palabra para que la gente nos admire. El respeto no está en lo que yo digo, sino en lo que yo hago. Y todo aquel que vive la palabra tiene autoridad. Y si el pueblo está hablando bien de alguien, eso edifica el evangelio. Porque significa que están respetando a alguien que tenga autoridad. Y eso va a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si todos los ministros estamos desacreditados, porque por mentiras o lo que sea, o sea verdad, somos desacreditados, la gente ya no cree en nosotros. Eso no le resta eficacia a la palabra y prejuicia a la gente, ya no quiere escuchar la palabra. Hermanos, el único ejército que pelea contra sí mismo son los cristianos. Miren, usted ve las películas de guerra en Vietnam,
soldados que se odiaban a muerte porque tuvieron discusiones y se humillaron en bromas, pero cuando están peleando le salva la vida al otro, porque somos un ejército. Dice, yo a este tipo cuando termine la guerra le voy a llevar la cabeza, vamos a pelear, pero estamos en guerra, estamos en contra de aquellos. Dios mío, ¿qué es esto? Que Dios nos ayude. Necesitamos ayuda, estamos muy mal. Todo el mundo en el internet, por la televisión, se proyecta. De muchas maneras queremos arrastrar al pueblo hacia nosotros. Ya sea porque somos buenos administradores, ya sea porque tenemos una iglesia grande, ya sea porque tenemos muchos edificios, ya sea porque hemos prosperado, ya sea porque la gente se cae cuando oro por ellos, ya sea porque se sanan. Proyectamos algo para que la gente nos siga. Entonces cuando aparece otro que me compite, entonces tengo que agredirlo, tengo que hacer algo para que dejen de verlo a él y me miren a mí. Ganancia deshonesta, no solamente dinero, puede ser fama, puede ser competencia porque quiero que me vean a mí, me sigan a mí, en fin, cualquier motivación que sea de las tinieblas o de la carne, que no sea del espíritu, ya no me hace sano en la fe y daño a los demás. ¿Me estoy comunicando, pueblo? No solamente piensen los predicadores, piensen en usted también. Usted puede ser un evangelista, usted puede ser un profeta, usted puede ser un intercesor, un hombre del altar. Aquí mismo en el altar, si los hermanos se ponen a pelear, porque yo entono, porque a mí nunca me ponen, porque a mí ya hay un problema bien serio ahí. Comenzó a denigrar el otro, que él me entona, que él no del tono, que yo no sé por qué está en el frente, porque dan un micrófono. Si no canta bien, yo canto mejor, tengo más experiencia, porque no me ponen a mí. Y comienza con el espíritu. Y yo te digo, ¿para qué subiste acá? Si tú puedes adorar bien allá abajo también. ¿Cuál es la diferencia? Mire, son 2 pies nada más. Mire, yo puedo adorar aquí igual. Subo acá. ¿Ustedes creen que yo voy a ser más adorador porque subo 2 pies que hay aquí? No, hermano, yo soy adorador abajo y arriba. Amén. No tiene sentido. Es como los niños peleando por juguetes. No tiene sentido. Perdónanos, Señor. Hemos dañado tanto la iglesia en 20 siglos. Estamos bien dañados, hermano. Muy dañados. Me arrepiento en polvo y ceniza de corazón, hermano. Me arrepiento por lo que he hecho y por lo que no he hecho. Porque somos dignos de conmiseración. Le hemos dañado la iglesia a Cristo. En general, se la hemos dañado. No se puede, hermano, edificar una casa destruyendo otras. No se puede construir una casa con los escombros de otra. Eres honesto, es ilegal, ofende al arquitecto y constructor que es Dios. Use los dones que Dios le ha dado, su fuerza y los recursos. Glorifique a Dios, sea un buen mayordomo para que glorifique a Dios y al final pueda dar cuenta de su buena mayordomía. No tiene que estar peleando con los siervos ajenos, y mucho menos por ganancia deshonesta. Hablando de los cretenses, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo. Pablo está citando una cita aquí de un poeta filósofo cretense, Epimérides, que vivió más de 500 años antes de Cristo, en el siglo VI. Era un hombre considerado como entre los 7 sabios de más renombre en el Oriente, en la antigüedad. Estaba entre los hombres más sabios de la antigüedad. Escuchen, el mismo Platón dijo de él que era un hombre inspirado. Pero mira cómo dice, divinamente inspirado. Dijo, hablando de este hombre. Platón dijo de él, Platón, el gran filósofo griego, que era un hombre divinamente inspirado. De hecho, Pablo, cuando dice profeta, no está diciendo que era profeta bíblico ni profeta de Dios, porque los cretenses lo veían como un profeta, y aún los griegos, porque Platón dijo que era un hombre divinamente inspirado.
Epimérides. Él escribió en un libro que ya desapareció, pero que en los tiempos de Pablo se conocía, hablando de los cretenses. La isla de Creta queda no lejos de ahí, de la Tierra Santa, queda en el centro ahí del Mediterráneo. Cuando Pablo salía en aquel barco, pasó cerca por ahí. Cuando usted va para Israel, usted tiene que pasar cerca y ver la isla de Creta ahí. Escuchen, porque aquí hay una gran enseñanza, que yo no doy el tiempo para ver algo acá. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, Pablo lo está citando. Miren cómo dijo literalmente: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínense que alguien diga eso de los colombianos, o de los dominicanos, o de los mexicanos. Si un predicador dice eso, usted lo escucha hasta ese día, ¿o no? No lo escucho más. Está en contra de nosotros los mexicanos, o de nosotros los dominicanos. Ya van a ver. Pablo lo que hace es que está citando a un hombre que tenía tanto renombre entre ellos que lo veían como inspirado por Dios. Y él describió a su gente, porque también era cretense. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Santo Dios. En la antigüedad, escuchen, en la antigüedad, cuando alguien quería decir que una persona se dedicó a la inmoralidad, decía, lo está haciendo, decía, lo está haciendo, una expresión, lo hago a lo corintio, lo estoy haciendo a lo corintio. Cuando alguien estaba corrompido moralmente, decía, lo estoy haciendo a lo corintio. O sea, ser un corrupto en cuanto a inmoralidad era ser un corinto. Por eso las epístolas de Pablo a los corintios, porque hay mucha inmoralidad sexual, incesto y cuantas cosas, era muy común entre los corintios. Y cuando dice, oye, lo está haciendo a lo corintio, a lo corintio. Cuando alguien quería decir que alguien era mentiroso, lo está haciendo a los cretenses. Porque tenían tanta fama de mentirosos que era a los cretenses. ¿Están entendiendo? Es bueno que ustedes conozcan esos datos para cuando ustedes lean las epístolas entiendan por qué Pablo habla tan fuerte a los corintios. Porque eran un pueblo tan inmoral en cuanto a la sexualidad que decían, lo está haciendo a lo corintio, lo está haciendo a lo cretense. Un mentiroso este es un cretense. Hay cultura y hay desviación cultural. Hay sociedades corrompidas que se caracterizan por las tendencias y prácticas de ciertas cosas. Pablo, usted dice, pero pastor, eso lo dijo ese filósofo cretense, eso no es inspirado. Pero Pablo dice, este testimonio es verdadero. Pablo le pone el sello, lo firma, lo avala. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean como sanos en la fe. Si un argentino habla en contra de los argentinos, el argentino dice, bueno, estamos hablando de nuestra casa. Pero si llega un colombiano y habla de los argentinos, como que suena mal, ¿no es cierto? Pues este hombre habló de su propio pueblo una gran verdad y la gente lo veía bien. Pero cuando viene alguien de afuera a decir algo de nosotros, esos estereotipos de nuestras naciones,
que tanto nos molesta, ¿no?, cuando hablan mal de nosotros. Pero muchas veces es la verdad. ¿Tú sabes lo que yo aprendo de todo esto? Yo creo mucho en ser prudentes, porque Dios nos manda a ser prudentes. Si no es necesario, no hay que mencionar los nombres. Si no es necesario. Pero cuando perjudica la verdad, aún al diablo hay que decirle: padre de mentira. En otras palabras, a veces por cuidarnos nosotros le restamos a la verdad. Pero escuchen, porque el que tiene un mal corazón siempre toma la sartén por el lado caliente y se quema. Y toman a veces las palabras para mira lo que dijo el pastor. Yo te estoy diciendo a ti que siempre hay que usar la palabra con amor, para edificación, para consolación, para corrección. Pero hay momentos, como dice aquí mismo, sus palabras son como gangrenas. Y yo le dije lo que era una gangrena. Era un mal que crece por todo el cuerpo, que descompone. En el lenguaje nuestro se riega por todo el cuerpo y expone a peligro a todo el cuerpo. Por eso cuando hay una gangrena hay que amputar. Hay que amputar. Cuando un mal pone en peligro al todo el cuerpo, hay que amputar. Jesús dijo: alguien comete un error, ve, exhórtalo. No te quiere escuchar, lleva a un anciano. No lo escucha, llévate a otro. No te escucha, llévalo a la iglesia. No escucha a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Esas dos palabras de aquellos días era lo último para un judío. Étnico y publicano, ya saben lo que era un publicano. Ladrones, ya despreciados. Un gentil publicano. Los peores calificativos. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se puede dañar el cuerpo de Cristo y la verdad. Eso fue lo que Dios le dijo al rey de Israel: eres amigo de mis enemigos. Gente que trastorna, que está destruyendo la iglesia. Ay, no, hermanos, es que no se le puede ofender. Mis hermanos, Dios nos dio la palabra como medicina para sanar. Hay enfermedades cuyo antídoto, que son antídotos para enfermedades y funcionan rápido. Cosas fáciles. Usted tiene una infección, le dan antibióticos, se le va. Tiene un problema con el páncreas, le dan insulina y todo se le calma. Se le nivela el azúcar en la sangre, fácil. Pero si es un cáncer, eso no va a que, ay, ponle paños tibios ahí, un poquito de agua con limón todos los días. Agua con limón para un cáncer. Bueno, cuando es un milagro de Dios que te mande como aquel que le untó lodo y ve, lávate. Pero mis hermanos, un cáncer requiere un tratamiento agresivo. ¿Cuál es la palabra? Agresivo. Eso es una gangrena. Hay que amputar la pierna antes que corra por todo el cuerpo el mal. A veces estamos pensando en esa sinvergüenza que está dañando la iglesia y no estamos pensando en todo el cuerpo que lo está dañando a todos. Hay amor a que no se lo merece. Es con lo que pasa con los derechos humanos. El criminal, violador de niños que mató un montón de gente con la excusa de que mi papá me violó. Y entonces todo el mundo, los derechos de él. No se le puede amarrar, no se le puede decir nada, que llevarle la comida. Hay que tratarlo, llevar a un hotel y todo bien, que juegue baloncesto, todo bien para él. Y todas las vidas que malogró, y si lo sueltan sigue destruyendo. El que no puede vivir, el que no sabe vivir en libertad debe estar preso. Óyelo bien, el que no sabe usar bien su libertad y en su libertad expone a los demás y no sabe vivir en sociedad debe estar preso, permanentemente preso. Amén.
Amén. Estas son palabras fuertes, hermanos. Esto lo lee un cretense y se indispone contra Pablo. Pero Pablo no solamente hizo esto con los cretenses. Escúchame. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 2. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí en la cara. Está hablando del apóstol que fue primero que él, que anduvo con Jesús. A su hermano, a quien él fue a entrevistarse varias veces después de su conversión y que seguro lo respetaba. Pero a Pedro lo resistía en la cara porque era digno de condenar. Hermano, ahí se le fue por la borda la ética ministerial a Pablo. Y está la Biblia ahí. No está hablando de Demas, de Alejandro. Está hablando del gran apóstol Pedro. Y no era por envidia ni celo. Es que Pedro, a pesar de que fue que recibió la revelación de los gentiles, todavía estaba simulando. Y Pablo llama hipocresía. Y dice que aún Bernabé, ya Pedrito estaba arrastrando a Bernabé. Y aún Bernabé fue arrastrado con su hipocresía. Porque cuando llegaban los hermanos de Judea, los judíos, como los judíos no comían con los gentiles, entonces iban a la mesa, como diciendo, yo no como con ellos, yo como con ustedes. Hipócrita ese Pablo. Hipócritas. Y ¿saben cómo dice Pablo capítulo 1? Que a los judaizantes nunca les cedí para que la verdad del evangelio quede con ustedes y no con ellos. Nadie está sobre la verdad. El día que yo esté haciendo daño a la verdad y a los que son de la verdad, tráteme, dígame ocioso, perro muerto, imbécil, porque me lo merezco. Si estoy haciendo daño a Cristo y a su palabra. Pero escuchen esto. Escuchen. La única condición para actuar así es cuando el mal está muy avanzado y la verdad está siendo neutralizada por el mal. Ahí hay que salir en defensa de la verdad. Estos son extremos. Mientras dependa, hasta que todavía hay esperanza, hay que seguir usando la palabra con el verdadero espíritu. ¿Me están entendiendo? Pero cuando la verdad, escuchen, ¿saben por qué Pablo habla así? Digan, eran contumaces, rebeldes. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que no querían someterse a la iglesia ni al consejo, se creían más sabios que los apóstoles, no se dejaban corregir, pero simultáneamente dañaban. Que yo dije, no se dejaban corregir por la verdad y dañaban a los demás. ¿Cómo lo va a tratar? Ay, que no lo voy a ofender. Es que usted no lo está ofendiendo, usted está condenando su mal. Pero escuchen. Escuchen. ¿Cómo trató el Señor a sus discípulos? Piensen en el contraste del sermón del monte. De subiendo al monte, habló a sus discípulos diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es diferente decirle bestias brutas que solamente viven para el vientre. ¿Por qué a los discípulos le dice bienaventurados, son felices? Y a esto le dice bestias brutas, ociosos, malas bestias. Fuerte. Que no es lo mismo hablarle a un santo. Dios nunca a un santo humillado
que vive la verdad porque se equivocó, lo trata así. Es a los rebeldes, contradictores, que no se someten a nadie, que hacen daño a la iglesia. Es como una plaga, una gangrena. Solamente en esos casos. ¿Qué tal si, miren, saben ustedes que el que fue enviado a Antioquía fue Bernabé? Y Pablo fue llamado por Bernabé. Dice en el epístola a los Gálatas. Y cuando Cefas, o sea, ese es el original, Cefas o Pedro, llegó a Antioquía, quiere decir que estaba en el terreno de Bernabé. Por eso dice, aún Bernabé fue arrastrado por su hipocresía, fingimiento. Pero la palabra original es hipocresía en el griego. Dice Pablo, aquí en Antioquía hay un avivamiento. Aquí hay un avivamiento. Y los gentiles están aquí encendidos. Y ahora viene Pedro, que sobreentiende que sea un apóstol que nos lleve a lo que yo estoy predicando, porque lo conoció mejor que yo. Ahora viene este hombre aquí con sus problemas de judaísmo y quiere vivir el judaísmo. Y Pablo dice, tú, que cuando no están los judíos, come con los hermanos. Ahora cuando llegan los de Judea, te aparta de los hermanos. Es una conducta de un apóstol. Y que aparezca escrito, hermano. Eso es fuerte. Pero yo le doy gracias a Dios por esto. Yo le doy gracias a Dios por esto. Porque eso me dice a mí que nadie está por encima de la verdad. Nadie está por encima de la verdad. Pero esto es cuando ya hay una actitud mala o la verdad está en peligro. ¿Oyeron? El que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tome el buen espíritu, no el mal espíritu. El pastor dijo, no, eso no te da derecho a estar ofendiendo a los siervos de Dios. Cuidado. Aquí está hablando Pablo, apóstol de los gentiles, con la autoridad de Dios y de la palabra. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Pero lo que estoy diciendo es, fíjense que todos los mensajes que he predicado hasta ahora es que la palabra, uno tiene que despojarse de envidia, celo, de afecciones para que la palabra salga sana. Pero Pablo aquí no está reaccionando por prejuicio contra los cretenses. Lo que está es que está viendo unos judaizantes que están destruyendo a la iglesia, la están trastornando. Y nada de nuestra predicación es efectiva. Están dañando la predicación y el ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Por la ética ministerial, dejarlo que acaben con la iglesia. No. Hay momentos donde la autoridad combinada con la verdad debe ser un tratamiento contra ese límite del mal. Que no se le olvide este mensaje. Usted anda viajando por el internet y hay personas que es que increíble. Se gozan en el descrédito. Toman un video acá, cortan un pedazo, hacen decir a alguien lo que no quiso decir. Es increíble cómo dañan. Pero ustedes creen que no hay un Dios en el cielo que está apuntando todo lo que está pasando. Lo que pasa es que ellos piensan que están libres. Usted lo ve que yo veo los rebeldes y lo grande es que ellos piensan que Dios los respalda. No, mira, digo, Dios mío, ¿qué Dios conocen? Ay, Dios mío, ¿ese es el Dios de la Biblia? No, ese no es el Dios de la Biblia. Para actuar en este extremo, usted tiene que estar bien seguro de lo que usted está haciendo. Porque en vez de la palabra ser salud para ti, se va a convertir en otra cosa para ti, en juicio. Escuchen ahora.
la palabra final. Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos como duramente, para que sean sanos en la fe. ¿Cuál es el propósito de reprenderlos duramente? Hay un propósito: para que sean sanos en la fe. Ese verbo repréndelos es el verbo en griego elenco, que significa convencer, reconvenir, reprender. Se usa en Juan 3:20, cuando Jesús dijo: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras, y se esconde de la luz para que sus obras no sean reprendidas, o sea, para no ser expuestos a la luz. Esta palabra se traduce como exponerse, y la usa Jesús en Juan 3:20 para decir que el que es de la luz, el que ama la luz, la verdad, cuando viene a la luz se expone a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Pero los que no son de la luz se esconden de la luz porque no quieren ser reprendidos por la luz. ¿Cuántos saben que la luz reprende? ¿Cuántos saben que la luz reprende? La luz es como el espejo, te muestra quién tú eres, con o sin cosmético. La luz es que te muestra. La verdad te muestra. La verdad reprende en sí misma. Entonces, los que son de la verdad no se esconden, se exponen, porque quieren que sus obras sean reprendidas. El cristiano maduro, cuando le señalan, dice: hermano, por favor, ora por mí y repréndeme. Repréndeme eso, repréndemelo. Yo les hablé a ustedes de este pastor que yo, pues queriendo decirle que quería venir para acá, y saqué la espada y le dije cómo nosotros funcionamos. ¿Recuerdan ustedes? Pues ese hombre vino a Nueva York, a Long Island. ¿Sabe que yo le dije que yo lo seguía llamando y estaba ofendido conmigo y no me respondía? Pero al final insistí hasta que me respondió. Entonces me dijo su ruta: vengo por Florida, pasaré por Atlanta, luego voy a estar aquí en Long Island, en Nueva York. Y yo dije: bueno, quiero verte. Bueno, sentí de Dios que Juan Carlos fuera conmigo. Juan Carlos es testigo. Cuando yo vi a este ciego, cuántas veces le pedí perdón. Juan Pablo, que siempre estoy pensando en Juan Carlos de España con Juan Pablo. Yo le dije así, él es testigo: perdóname, yo fui necio. Usted varias veces esa palabra: yo fui necio contigo, porque ni siquiera me percaté bien cuál era tu ruta. Yo estaba interpretando que él venía, que me estaba diciendo a mí: hazme un itinerario de predicación, y era que él iba a pasar por varias iglesias por acá, iba a llegar aquí. Pero yo lo juzgué. Y un santo de Dios, ¿sabe? Un hermano humilde, precioso. Así fue la impresión cuando yo lo vi en República Dominicana, que nos abrazamos. Hasta le profeticé porque vi su espíritu. Pero yo saqué la espada. Le dije la verdad, pero ¿de qué manera le dije la verdad? Cuando me encontré con él me sentí avergonzado. Le dije: perdóname, yo fui un necio. Porque me sentí necio. Se lo dije: así usé la palabra, yo soy un necio. Porque fui un insensato. Recuerdo que aún despidiéndose, él oró por mí, yo oré por él. Y le dije: hermano, gracias por perdonarme. Porque me sentía muy mal. Hasta lo invité para la próxima fiesta. Le dije: vengo para acá, te voy a pagar el pasaje. Ven para acá, mi hermano. Porque hermanos, el perdón tiene que venir con restitución. Con restitución. Con restitución. Lo van a conocer. Yo se lo dije, que se lo dije a ustedes también. Mira, yo usé la ilustración en la iglesia, se lo dije. Se quedó así. Sí, porque para que aprendan los hermanos de necedad, para que vean que todos somos seres humanos y cometemos errores. Yo le dije y lo digo: yo fui un necio, así le dije: fui un necio.
No, ni siquiera supe que tú venías y ya te estaba juzgando y ya te estábamos exhortando. Un necio. Me sentí bien diciéndome necio. Radamés, eres un necio. De verdad que soy un necio. Cuando usted actúa sin la verdad, usted es un necio. Cuando usted no actúa en el Espíritu, usted es un necio. No me avergüenzo de decir que soy un necio. Porque cada vez que lo digo, estoy crucificando mi yo, mi ego, mi cara. Y lo hago públicamente para que lo escuchen en España. Juan Radamés Fernández es un necio. ¿Ya? No lo voy a poner a decir a usted que usted es un necio porque usted no lo cree. Yo no sé, tanto problema con defendernos. ¿Qué tanto problema? Si aquí Pablo le habla a Pedro y le dice digno de condenación, Moisés, el santo de Dios, se airó, el hombre más manso se airó, y tú no te puedes irar. Eres un hombre, hermano, de carne y hueso. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te defiendes, escúchame esto, que esto es bien profundo. Tú estás haciendo a Dios mentiroso. Cuando tú te defiendes, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que tú eres mentiroso. Todo hombre mentiroso, dice la Biblia, aunque no hable mentira, es mentiroso. Yo soy un mentiroso. Aunque no hable mentira, soy un mentiroso. Porque Dios que me conoce dice que yo soy un mentiroso. Yo no soy mentiroso solamente cuando hablo mentira. Cuando no hablo mentira, soy mentiroso. Y lo aprendí del diablo, que es el padre de la mentira. Lo dice la Biblia. Cuando David pecó contra Dios, ¿sabe qué dijo David? Escuchen esto. Escuchen esta oración profunda. Contra ti, solo he pecado. Yo le pregunto a David, ¿y no pecaste contra Urías y contra su mujer? ¿Por qué dice contra ti solo he pecado? ¿Saben por qué? Porque Urías era un pecador y su mujer también. El único santo a quien ofende el pecado es a Dios. Al único que el pecado ofende es a Dios. Si tú pecas y yo peco, es el pan nuestro de cada día. Somos pecadores. Pero sus ojos son demasiado santos para ver el mal. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador. En otras palabras, estoy frente al juicio de Dios y le estoy diciendo al juez que yo soy inocente, cuando las evidencias dicen que soy culpable. Si yo le estoy diciendo al juez que soy inocente, le estoy diciendo al juez, el culpable eres tú. Dice David, yo prefiero decir que soy el pecador y no decir que tú fuiste el malo. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo y yo pecador. Cuando usted se cree justo, está diciendo que Dios es el pecador. Esta palabra que se usa aquí es digna de ser estudiada. Yo no quiero pasarle por encima, quiero estudiarla con detenimiento con ustedes. Esta palabra exhorta, que se usa aquí como exhortación, porque es la palabra exponerse. Es la palabra, que usa Efesios 5:11. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sabe qué dice la Biblia de las Américas? Creo que traduce desenmascaradlas. O sea, exponerlas en evidencia. Así, sácala a la luz, preséntala. De hecho, en el mismo contexto, el versículo 13, el apóstol lo dice. Mas todas estas cosas, dice el 13, son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas. ¿Qué fue lo que Pablo hizo con Pedro? Lo expuso a la luz. ¿Qué hizo Pablo con los cretenses? Los expuso a la luz. ¿Cuántos son de la luz acá? Amén. Entonces déjense reprender. Déjense reprender. ¿Cuál es el problema?
Si la luz, ¿quién reprende? Yo reprendo. Yo te puedo reprender a ti. Si tú y yo somos iguales, quizás yo soy peor que tú, yo no te puedo reprender. Pero la palabra sí te puede reprender. Entonces déjate reprender por la palabra. Ella es la luz. Déjala que te guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya que estamos cerca, miren en Tito 2:15. Y terminamos ahí. Se usa esta palabra también. Tito 2:15. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Como que exhortar ahí, reprender es la misma palabra. Con autoridad. Con autoridad. Primera de Timoteo 5:20. Con este termino. Primera, el capítulo, el libro anterior. Primera de Timoteo 5:20. A ver. Escuchen ahora, esto quizás nos explica mejor cuándo podemos usar este tono, nuestra exhortación. A los que persisten en pecar. Dígalo conmigo. Como esos maestros cretenses que eran contumaces, que persistían en el error, sin importarles que estaban dañando la verdad y que estaban afectando a la iglesia. A los que persisten en pecar, repréndelos, la misma palabra, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pablo no decía eso porque era colérico. Es que hay momentos, hermanos. Hay momentos donde se necesita cirugía. Esta palabra reprender, mis hermanos. No, la palabra duramente, repréndelo duramente, viene de un verbo que significa cortar. Cuando dice repréndelos duramente, esa palabra viene de un verbo que significa cortar. A veces hay que cortar. Repréndelos cortando duramente. Con dureza, con severidad se traduce. Repréndelos con severidad, con dureza. Bruscamente se puede traducir también. Cortantemente. Hay cosas que no se pueden tolerar porque dañan la verdad. Entre comillas, la verdad no se daña. Una manera de decir que afecta la eficacia de la palabra en los corazones de los hombres. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y dañan a los demás. Para grandes males también así son los remedios. Pero ¿cuál es el objetivo al final? Que sean sanos en la fe. ¿Cuál es el propósito? Cuando usted corta una gangrena, ¿por qué lo está haciendo? Es misericordia. Si usted la deja, va a destruir todo el cuerpo. Usted está parando el mal antes que nos dañe a todos. Pero eso es, digan, cuando persisten en pecar, cuando están dañando el efecto de la verdad, cuando están trastornando a los santos con rebelión y no se someten al consejo. Ahí entonces se usa la severidad, que no es nada agradable. Aún para predicar esto me es difícil a mí, porque no es agradable.
pero es lo correcto. Todos nos sentimos avergonzados. La próxima vez yo le voy a hablar del ejemplo de Cristo, si Dios quiere, de algo que Dios me reveló. Me llevó sin querer a un pasaje y me mostró algo de Jesús para ver la perfección de Jesús en cuanto a esto. Pero no se olviden de ser sanos en la fe. ¿Cuántos quieren ser sanos en la fe? ¿Cuántos están dispuestos a ser reprendidos? Significa expuestos a la verdad, a la luz, para que se vean mis obras. De verdad lo deseamos. Yo no lo estoy diciendo porque vamos a terminar el mensaje y queremos que ustedes en armonía conmigo. No. Dios nos está hablando. Hay que orar. Hay que pedirle ayuda a Dios, hermano. No solamente por nosotros. Dios nos está dando palabras muy elevadas a nosotros. Esas son palabras para ministros. Y Dios está dando a ustedes altura, porque Dios quiere que ustedes sean un pueblo maduro, para que sepan orar. Se aplica a nosotros a este nivel, pero se aplica a todos así. Oren. No se confabule con todas esas cosas que ustedes ven en el internet. Son basura muchas veces. Hay cosas que edifican y otras que son nauseabundas. Muy fuerte. Hay cosas que no se pueden decir públicamente, pero crean a la palabra y al espíritu de la palabra. Yo me quiero exponer a la luz. Yo quiero ser perfeccionado. De corazón lo digo. Dios sabe que es así. Creo siempre tener la sensibilidad del temor de Dios para corregirme. No importa que me duela. A mí me duele la reprensión porque me siento avergonzado. Siento tristeza. Duro días a veces sin dormir cuando sé que no he obrado bien. Me duele. Pero que me duela. Si me sana, que me duele. ¿O acaso los métodos de curación son todos agradables? A veces te dan a ti cierta medicina que es beberte como el diablo. Es tan mala el paladar que tú no quieres tragarla. Quieres botarla. Pero te sana. Cirugía no es buena. ¿Quién quiere pasar por cirugía? Pero me sana. Al final es para que yo sea sano. Oremos a Dios. Padre bueno y santo, de corazón necesito esta palabra para mí, Señor. Siempre para mí. Tú sabes que no es un teatro. Tú me conoces. Tú sabes que quiero esta palabra para mí. Yo quiero ser perfeccionado por el Espíritu Santo y por la palabra. Quiero ser el primero, ya que a través de mí expusiste la palabra, y eso es lo que estoy enseñando, que tiene que corregirnos a nosotros primero para que llegue la palabra bien. Por favor, cada vez que yo sea insensato, yo no soy mejor que Pedro. Sin embargo, Pablo habló fuertemente, dijo: le resistí en la cara, era digno de condenar, porque por su hipocresía estaba dañando a un Bernabé, que es el pastor de Antioquía. Ay, Señor, qué fuerte está eso. Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces Moisés te dijo a ti: por favor perdóname? Te he perdonado tantas veces y tú eres para mí algo especial, Moisés. A ti te hablo cara a cara, por eso te demando. No vas a entrar, no me hables más de ese asunto. Y tú expusiste la debilidad de Moisés para que todos aprendamos que nadie está por encima de la verdad. Ayúdanos, Señor Dios mío, a amar la corrección. Ayúdanos a exponernos a la luz. Yo quiero ser sano en la fe. Yo quiero ser higiénico, Señor.
permite que todos también lo deseemos. Tú lo deseas, mi hermano. Desea ser sano en la fe de corazón. Si lo deseamos de corazón, Dios nos va a impartir algo hoy. Créalo, porque Dios no predicó la palabra simplemente para entretenernos. Él nos quiere corregir. Fuera el orgullo de nosotros que se resiste al consejo. Fuera la vergüenza y la culpabilidad que se resiste al consejo. Nos exponemos a la luz. Nos exponemos a la luz. Por favor, corrígenos. Corrígenos, Señor. No solamente te pido por nosotros. Te pido por todos mis hermanos, consiervos, ministros en las naciones. No importa en el área que ministre. Te pido por los santos pequeños y grandes, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Perdónanos los 20 siglos o más de 20 siglos dividiendo a la iglesia con nuestras teologías. Porque lo que nos importa es decir, nosotros estamos correctos y los demás están equivocados en doctrinas. ¿Por a costa de qué? De destruir y separarnos de los santos, en vez de con toda paciencia y doctrina y enseñanza corregirlo, Señor. Esto aquí es una medicina extrema, cuando el caso, como dice ahí, cuando persisten en pecar. Pero no se debe usar hasta que la verdad no está siendo perjudicada, y los santos también. Que nadie se excuse en esto para ser imprudente e insensato. Perdónanos y ayúdanos, Dios. Danos tal corazón que amemos la corrección. Porque el que ama la corrección ama la disciplina. Y el que ama la disciplina acepta que es un hijo. Porque ¿a qué hijo tú no disciplinas? Pero en ese mismo contexto tú dijiste que no nos desanimemos por la disciplina. Porque muchas veces la disciplina no desanima, no debe animarnos, porque nos estamos corrigiendo, estamos siendo perfeccionados. Y ese es el objetivo de la verdad, hacernos participantes de la naturaleza divina. En el nombre de Jesús, con todo mi corazón, con la misma intensidad que oro por mí, por esta congregación, que por la gracia pastoreo, oro por tu vida. Que Dios te dé tal corazón temeroso de Dios, sensible, un corazón que ame más a Dios que a su propia carne, que ame más la vida espiritual que la vida adánica. Ninguna disciplina en el presente causa de gozo, pero después vas a participar de la santidad de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.